Majestad, muchas gracias por vuestro interés en esta iniciativa, honrándonos con vuestra compañía en esta bonita tarde de primavera. Ministra, almirante, jefe del Estado Mayor de la Armada, señoras y señores, amigos, gracias por acompañarnos. Querida María del Pino, muchas gracias a la fundación que presides por vuestra confianza y generosidad y ayuda en las últimas semanas. Las palabras de tu discurso reiteran mi convicción inicial de que este prestigioso auditorio era el mejor lugar del mundo para celebrar este encuentro. La Fundación Rafael del Pino, como el océano, es un espacio de libertad y emprendimiento. Durante los últimos 9 años he tenido la suerte de establecer una estrecha relación de amistad personal y profesional con nuestro protagonista de esta noche, Alex Pella. Durante ese tiempo hemos soñado y trabajado juntos, muchas veces en contra de los vientos y las corrientes predominantes, para crear un desafío oceánico propio, original, limpio y global, que era una pieza que faltaba en el enorme puzzle del patrimonio de la marca España. Un desafío oceánico para poner en valor y proyectar al futuro la aventura más grande y apasionante que ha protagonizado el hombre a lo largo de su historia, la primera vuelta al mundo. Inspirados en aquella gesta, el 6 de septiembre de 2022, con la inestimable ayuda de la Armada, de la Junta de Andalucía y de una pequeña asociación sanluqueña, constituimos el Trofeo Oceánico Elcano. Esa escultura única inscribirán el día de mañana sus credenciales, su tiempo cronometrado, las embarcaciones que lo consigan, completar la circunnavegación hacia el oeste, siguiendo un reglamento muy estricto, 0 emisiones y 0 residuos. El Trofeo Oceánico Elcano es, por tanto, el gran desafío azul y circular para regresar al futuro. El trofeo, el primer desafío de Alex Pella y los que vendrán después, se apoyan en 3 pilares fundamentales. La historia, los hechos reales que lo inspiran, que son el mejor testimonio del liderazgo transoceánico y de la vocación universal de España. El deporte de la vela. Estamos hablando del desafío deportivo más grande que pueda imaginarse. La circunnavegación persiguiendo el sol en contra de los vientos y corrientes predominantes. Hoy ese trofeo es nuestra aspiración. Con el tiempo se convertirá en la aspiración y el sueño de los marinos oceánicos del futuro. El tercer pilar, y no menos importante, es el compromiso con la transición hacia una economía circular y hacia la regeneración de los océanos. Un desafío que tenemos la oportunidad y el deber de liderar durante este siglo. Estos 3 pilares están representados hoy en el Auditorio Rafael del Pino por nuestros 3 invitados. El primero de ellos, el Diablo Español, el patrón y el líder natural del desafío Victoria. Uno de los mejores navegantes oceánicos del mundo, quizá el mejor, que lleva 50 años navegando y los últimos 25 en la élite de la vela oceánica, navegando con los mejores y contra los mejores, esos que le han puesto el apodo del Diablo Español. Tu palmarés deportivo, Alex, es incomparable, lo has ganado todo. Los récords y las regatas más importantes del mundo, navegando en monocascos, en multicascos, en solitario, en doble y con tripulación. Navegas barcos clásicos de madera y prototipos de fibra de carbono que vuelan ya sobre el agua. Eres el único marino en el mundo que ha intentado el récord de la circunnavegación en los 2 rumbos. Lo tienes hacia el este y lo vas a intentar de nuevo hacia el oeste. Me encantaría que compartieras con todos nuestros amigos cómo ha sido ese camino desde tu infancia, con tus padres y tus 3 hermanos, en el Mediterráneo, hasta este momento de hoy que aspiras al desafío Victoria.
Muchas gracias. La verdad que muchas gracias a María y a la Fundación por hospedarnos hoy y por vuestra acogida. Gracias por esta introducción. La verdad que me he puesto un poco me da hasta corte. Bueno, la verdad que resumir de mi infancia a lo que es este reto de Trofeo Elcano, que es un reto mayor, de mayor dificultad, me va a costar hacerlo en un tiempo de 10 minutos. O voy a comprimirlo. Me voy a saltar muchas etapas, pero lo voy a intentar. Bueno, yo soy Alex Pella, tengo 51 años, nacido en Barcelona. Vengo de una familia estupenda y soy el segundo de 4 hermanos, de los cuales los 4 hemos hecho de los barcos a vela y el mar nuestra vida. Es un hecho singular, no sé si hay otros casos así, pero esto es así, y esto es porque en casa tuvimos la suerte de tener un barco siempre. Mis padres tenían un barco, que era primero un barco de madera, un barco pequeño, de 8 metros. Luego, como la familia fue creciendo, pues tuvimos que crecer deslora. Fuimos a un barco de 10 metros y luego un barco un poquito más mayor de 12 metros. Y ese barco era como el nexo de unión de la familia. O sea, mis padres nunca tuvieron una pretensión ni de orientar nuestro destino, ni de crear campeones. Era lo que había, en casa era lo que había. Y luego también los orígenes, tengo que remontar un poco a los orígenes de mi familia. Yo tengo una parte, por parte de mi madre, que es una familia francesa que instalaron en España hace 100 años. Y esto luego, esto es mi vida y mi carrera la he hecho con esto. Yo soy autodidacta y esto lo tengo que explicar. O sea, porque eso me ayudó muchísimo en mi etapa en la Bretaña francesa, que es donde están los mejores de mi actividad ahora mismo, ¿no? Eso me facilitó muchísimo la integración, esa parte de cultura francesa. Y luego, por la parte de mi padre, es una familia catalana, barcelonesa, pero de origen de un pueblo de la provincia de Gerona que tiene una singularidad, que es en la Costa Brava, del cual tenemos una casa familiar. Esa casa está abajo, en la playa, y de la salida está hacia el mar. Entonces nosotros pasábamos toda la época estival en el barco familiar y luego en la casa de veraneo, como eran esos veranos de antes, ¿no? Te tirás, no sé, 60 días sin ir al colegio, haciendo el salvaje, corriendo por las rocas, y como anécdota recuerdo que cuando volvíamos al cole, pues es que nos costaba ponernos los zapatos. Pero no porque no tuviese costumbre, sino porque el pie se nos había ensanchado de ir todo el día descalzos, ¿no? Y una época muy feliz de mi infancia en la que estábamos conectados. O sea, yo realmente no tengo conocimiento de cuándo empecé a navegar. Lo mismo le pasa a mis hermanos, ¿no? De eso ya paso pues ya a la adolescencia, voy a ir rápido porque se nos va a ir el tiempo, pero que empiezo a tener interés por los relatos de los libros que hay en estanterías de casa, que son relatos de navegaciones oceánicas de los años 70, que es cuando empieza toda esta actividad en el sur de Inglaterra y de estas grandes regatas, sur de Inglaterra y la Bretaña francesa. Y veo muy bien, y empiezo a documentarme por entusiasmo y por curiosidad. Pues personajes me marcan, personajes como el Chichester, Tabarly o Etissier, sobre todo este último, por la manera de entender esos retos que son retos planetarios, por la adaptación al medio. Estamos hablando de regatas en solitario en los años finales 60-70, con los medios que habían, con los barcos que eran. Claro, eso no lo haces de la manera que es adaptando completamente al medio la interpretación de lo que viene por delante, a nivel meteo, a nivel trayectorias, la preparación del barco. Este personaje a mí me marca, digo, wow, esto es... Pero, por supuesto, yo en ese momento ni me veía, ni me proyectaba como estos, me parecían unos superhéroes, ¿eh? Entonces luego, con mis hermanos, empezamos a la edad profesional, digamos, a trabajar. Evidentemente fuimos directos a los barcos a vela, que era lo que nos interesaba, y empezamos a entrar en proyectos, cada vez en proyectos mayores. Nos solicitaban en proyectos profesionales, saltábamos a grandes regatas, desde la Copa América o la World Ocean Race, estas regatas, y la preparación también en las regatas en solitario, en los timanes en la Bretaña. Y esto fuera muy divertido porque, claro, nosotros no venimos de un centro de formación o de una academia, sino que somos autodidactas, pero al fondo éramos como 4 autodidactas juntos. O sea, no sé si eso existe en el mundo, o sea, es decir, un equipo de tíos que van por libro que luego se juntan en las cenas de casa y comparten esa información. Eso, ¿no? es un factor multiplicador en la curva de aprendizaje, ¿no? Absolutamente. Además es que nuestro objetivo no era trabajar para ganar un jornal. Nuestro objetivo era aprender, mejorar, tratar donde estaban los mejores. Este siempre ha sido nuestra idea en casa. No sé si es un tema competitivo, pero sobre todo por un tema de curiosidad. Tu hermano Borja te ganaba, ¿cierto? Sí, exacto. Luego con Borja empezamos a correr las regatas en solitario en España, que eran lo que había entonces, y tengo que decir que se nos quedó pequeño el circuito en 2 años. Borja ganó todas y yo llegaba detrás de él todas. Y entonces dijimos ahí que había que saltar a una etapa más, había que ir fuera.
Y esto fue muy rápido. Entonces nos metimos yo conseguí meterme en la regata Mini Transat, que es una regata que cruza el Atlántico en solitario, con barcos de 6,5 metros. El barco es un barco espartano que no tiene nada, pero eso es como el principio de todo, hay que pasar por allí, ¿no? Son regatas de 35 días, pues imaginaros, correr el barco contra 90 participantes. Sin comunicación con el exterior. Sin comunicación exterior, correcto, y de un nivel, pues si hay 90 que salen, pues imaginaos los 10 primeros, ¿no? En nuestra intención, te voy a decir una cosa, que pese a los medios que teníamos, que eran limitados, no era ir a participar, nosotros queríamos llevarnos la regata. Entonces yo tuve la suerte de meterme en el año 2003 y a sacar un gran resultado. Corríamos desde La Rochelle hasta Salvador de Bahía, con una etapa en Canarias, y yo llegué segundo en la segunda etapa de Bahía, que fue un resultado increíble, y un tercero general. 2 años después me sale la oportunidad de volver a la regata, mejor preparado, con un mejor barco, y es así que ya gano la etapa principal. Tuve problemas en la primera y me quedé un segundo en la general. Volví a participar después porque estaba, como se dice, engorilado con la regata. Digo, es que esta me la llevo. Y de lo fuerte que iba, de lo motivado, rompí el palo y acabé en Cabo Verde. Esa etapa del Mini la dejé y ya salté. Esto también me marcó en el sentido de que fui fiel a mis principios, es decir, hay que intentar mantener esa curva de aprendizaje siempre. ¿Sabes? Eso es una cosa que he aprendido gracias. Me estanqué un poco en esa categoría, sacando grandes resultados, pero luego empecé a moverme y a saltar otros barcos. Entonces ya corro 40 pies, 60 pies, regatas de vuelta al mundo, pero hasta entonces no tenía yo una gran victoria de estas, ¿no? Paso al multicascos oceánico, que es el formato de barco para batir todos estos récords planetarios. Son barcos muy rápidos, ligeros, que vuelan por encima del agua. Cuando empiezan a ver esos barcos, el récord atlántico estaba en 3 días. 3 días. 3 días el Atlántico a vela. A vela. El récord de la vuelta al mundo está en 40, o sea que son datos muy bestias, ¿no?, de lo que corren esos barcos. Y me pasa una cosa, hablo muy rápidamente de mi carrera, pero hay varios hitos, y uno de ellos es, yo ya estando navegando en el multicasco oceánico, que eran barcos muy rápidos, con tíos muy buenos, que eran una maravilla, me llama mi buen amigo Gonzalo Botín diciéndome que monta un proyecto de un 40 pies, yo había estado con él en el primer barco que hizo, y en el segundo. Y esto fue una singularidad bestial, y es que me llama y me dice, voy a hacer un barco con mi hermano Marcelino, construido cántabro, o sea, Martino Botín, construido en Burriana, en Castellón, por Chimo López. La dirección la va a llevar Antonio Piris, que es otro cántabro. Las velas van a ser de Juan de Meseguer de Valencia. Y me empieza a contar toda esta historia, que me encanta, porque digo, claro, yo ya llevaba como 15 años fuera de España o haciendo estas grandes regatas, y me llama Gonzalo diciendo que va a hacer un proyecto así desde casa. Entonces, claro, enseguida le dije, oye, no sé para qué me llamas, pero cuenta conmigo. Yo, si para él, quiero estar ahí, ¿sabes? Entonces, me ofrece llevar el barco en las regatas de solitario, que la regata más fuerte es la Ruta del Ron, que es un evento mayor. La Ruta del Ron es un evento que el día de la salida hay 300.000 personas. Físicamente en una Físicamente cantidad, en un mismo sitio. caiga lo que caiga. Exacto. Eso no existe, no en nuestro país, sino no existe. No hay otro evento, bueno, tampoco soy especialista, pero no veo otro evento, un campo de fútbol no tiene eso. Entonces, eso lo digo para que os deis cuenta. Eso es la salida es en Saint-Malo, que es una ciudad corsaria, amurallada, espectacular y está abarrotado, y están los barcos ahí. Entonces, yo me meto en esa regata, íbamos muy bien, yo sabía que estaba para llevármela, porque venía más de navegar en otros barcos más rápidos, hicimos una gran preparación, el barco era un gran barco, y ganó la regata con un barco en blanco, sin una marca comercial. Y eso chocó muchísimo. Entonces eso a mí no es que me proyectó, pero hay una cosa singular, esto lo digo aquí abiertamente, ahora que no nos escucha nadie, eso a mí me sacó todos los complejos. Me sacó todos los complejos de españolito que va por el mundo, sinceramente. Porque claro, yo no es que echase en falta el apoyo de alguien en mi país, eso, no lo echaba eso, pero porque yo soy autodidacta, entonces la carrera la hice yo con mis hermanos, eso no tengo ningún problema. Y luego también un pequeño matiz es que en esas regatas tú no representas tu país, representas una marca comercial o te representas a ti mismo, es un poco diferente. En esas regatas no hay categoría masculina y femenina, está todo mezclado, porque son regatas solamente que cuentan, estos grandes desafíos, estos récords, son regatas o récords que van de un sitio a otro y que cuentan una historia, y todo vale. Hay algunas que están reguladas con un reglamento y otras que son completamente abiertas, como los récords oceánicos. Entonces, bueno, voy a seguir un poco rápido, porque son 50 años que tengo que resumir un poquito tiempo, pero que luego paso enseguida, después de eso, que fue un Año mito, 2014. 2014,
que a mí me marcó, pero por supuesto esto bueno, fue un hito. Recibo la llamada de Francis Bayón para intentar batir el récord de la Vuelta al Mundo absoluto, que es el trofeo Julio Verne. Si ya lo estabas, la victoria de la Ruta del Ron te pone en el radar de todos los Por equipos supuesto, punteros. sí, porque además yo ya estaba navegando con ellos en esos barcos. ¿Haces el récord de la clase? Hago el récord de la clase en la Ruta del Ron, correcto, y entonces me llama Francis para esto, un proyecto súper intenso, me dio muchísima responsabilidad en el barco, bueno, luego no voy a explayarme, pero fue apasionante y pusimos el listón muy alto en 40 días, yo estuve 2 años y medio vinculado a ese proyecto y fue un éxito total, la verdad que un recuerdo fantástico. Ese mismo año me llama la Luz Rocairol para correr la Transat Jacques Vabre A2, que es la Transat más grande, o sea, Transat Cruce Atlántico en regata más potente que hay. Me llama en verano y la regata en otoño, que íbamos muy justo de preparación, ¡paf! Y la ganamos. La ganó también. Entonces venía a ganar Ruta del Ron, Julio Verne y Jacques Vabre. Ya no estaba mal, ¿sabes? O sea, estaba en racha. Aparte de esto tenía 3 récords en Atlántico, 1 a 3, 1 a 2 y otro en solitario, como has mencionado, el récord del Índico en 5 días, el récord del Pacífico en 7 días, y me llama Giovanni Soldini para batir el récord de la Ruta del Té, que es la media vuelta al mundo, Hong Kong-Londres, en el 18, estamos hablando del 17, pues en el año 18. La Ruta del Té inspirada en esa ruta histórica de los... Correcto. Y lo hicimos en 36 días y otra vez otro gran resultado y tal. Bueno, era una época de mi vida fantástica, que estaba en racha y iba donde iba y me salían bien las cosas, ¿no? A veces no sabes muy bien por qué o contagias a los demás y salen bien las cosas, ¿no? Entonces ya en ese momento, para acabar un poco esta explicación de hasta dónde voy, me empiezo a dar cuenta, también la gente me lo dice, voy a comprar el pan por la mañana y me dice, oye, Ale, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Sabes? Y me doy cuenta que en esa manera de siempre hacer algo nuevo se me acaban los retos, me quedo sin. Y justo acabé de batir el récord de la Vuelta al Mundo y digo, no tiene sentido. O sea, una pequeña explicación. El récord de la Vuelta al Mundo se corre de oeste a este. O sea, hay una bajada atlántica, se pasa a Sudáfrica, el sur de Australia, Sudamérica y se vuelve a remontar. Y eso se hace así porque las borrascas en el planeta corren de oeste a este. O sea, es más fácil ir a favor del viento que en contra. Y entonces, bueno, yo tenía este récord tal y digo, hay algo que me choca. Digo, ¿cómo puede ser que el ir hacia el otro lado no tenga ese reconocimiento deportivo, no tenga ese valor deportivo, cuando en realidad es el viaje original de la primera vuelta al mundo, ¿no? Bueno, pasan un poco los tiempos, yo sigo navegando, una vida muy intensa, y esto coincide con el año 19, que se empieza a conmemorar, empiezan a ver los primeros actos de conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Y digo, aquí hay algo. Y digo, hago esta reflexión, porque claro, ponernos en mi lugar. Yo llevaba pues 20 años de carrera oceánica, lo voy a decir yo, pero que de éxito, porque me lo he pasado muy bien y he tenido éxito, pero siempre es fuera de mi país. Entonces digo, ahora como que se me plantea una oportunidad de hacer algo aquí. Entonces cuando lo empezamos a hablar, y bueno, esta es un poco la historia del por qué. Hay otra cosa, empezamos a construir esto, vino el periodo COVID, que lo paró todo un poco, y a mí me salió en el año 22, si no me equivoco, la oportunidad de salir hacia el oeste. Me llamó Roman Pillar en un trimarán que recuperaba una historia muy bonita para ir a 2, para intentar hacer este récord hacia el oeste, récord de vuelta al mundo. Salimos con una preparación muy justa, con pocos medios, íbamos bien de tiempos, ya tuvimos problemas justo antes de Hornos, que no pasábamos por el tiempo, porque ese paso es muy delicado hacerlo a contramano, digámoslo así. Y pasando Hornos, nos tuvimos que resguardar en Bahía Cook, y en ese resguardo, con mal tiempo, acabamos en Las Piedras. Es un accidente. Y de ahí nos sacó con una actuación increíble, que todavía me emocionó, la Armada chilena, de lo cual les estaré agradecido siempre, porque estuvieron espléndidos, con un trato humano fantástico. O sea, salimos de ahí de una pieza, conseguimos sacar el barco. Y cuento esta anécdota porque a mí eso ya me puso sobre la pista, porque recuerdo ahí, hay una foto que yo estaba en Puerto Williams, que es la ciudad más austral que hay del continente, un sitio espectacular, que tienes la cordillera de los Andes que se baña en Beagle, en el canal de Beagle, pasan las ballenas, las aves marinas, estás ahí. Yo venía muy tocado, no sé si habría dormido 6 horas los últimos 3 días, tenía un golpe en el pecho, muy decepcionado por no batir el récord. Y entonces, emocionado por todo lo que había pasado, estaba en estado de shock realmente por el accidente y en un sitio magnífico, pero a la vez muy
fuera de todo. Entonces, me recuerdo muy bien que en el club náutico, que hay un club náutico, enciendo mi teléfono personal y me entra un chorro de mensajes ahí. Y la línea de esos mensajes van diciendo, oye, Alex, esto que has hecho es guapísimo. Yo recuerdo perfectamente cuando me entero, me llama Lida, me dice que Lida es la mujer de Alex, me dice, Nacho, han chocado. Entonces, inmediatamente la Armada Española se pone en contacto con la Armada chilena, se activa ese rescate, se recupera el barco y, como dices, yo creo que 48 horas más tarde te estaba recogiendo en Barajas y parecía que habías caído del espacio. No, fue una pinta y con un petate y ¿de dónde viene este tío? Gajes del oficio, que se dice, ¿no? Lo que quería contar es que con los mensajes que recibía desde aquí de España diciendo, oye, esto es muy guapo lo que has intentado, pero como diciendo, esto no se lo pueden llevar otros, lo tenemos que montar nosotros, ¿sabes? Y eso para mí ya fue el empujón definitivo de decir, bueno, ahora cuando vuelva me activo y esto lo ponemos en marcha. Y yo creo que no me he dejado nada. Esto es un poco desde mi infancia hasta el día de hoy la preparación de este desafío. Ese es el año 2022. Queda ya poca ventana conmemorativa del 5º centenario y nos fijamos en una fecha clave, que es el 6 de septiembre del 22, el día exacto que se cumplen los 500 años de la llegada de Juan Sebastián Elcano a Sanlúcar de Barrameda. Elegimos esa fecha, que en teoría era el cierre de la ventana conmemorativa del 5º centenario, para decir, esta ventana no se puede cerrar. Este centenario, los valores de aquella aventura, la vamos a mantener abierta. Y es entonces cuando se constituye el trofeo y nos ponemos inmediatamente a trabajar en el primer desafío, con la idea de que efectivamente sea un proyecto y un récord que trasciende de lo puramente deportivo. Alex se focaliza en la parte deportiva. Yo he conseguido encontrar un barco que es perfecto para el proyecto que estamos pensando y para esos el plano deportivo técnico está perfectamente controlado por Alex, pero entendemos que necesitamos refuerzos en esos pilares tan importantes del proyecto, que son la historia y el futuro. Contacto con Manuel Maqueda, todavía guardo tu respuesta, porque digo, este tipo, con esa pinta de Einstein, nos tiene que ayudar a realmente este proyecto que queremos hacer, circular, sostenible, azul, asesorarnos con qué es esto, porque es una materia fundamental que a nosotros se nos escapa. Manuel Maqueda está recién llegado de Estados Unidos, después de 20 años allí, y el que yo pienso que va a ser un asesor académico, resulta que había sido timonel del buque escuela Juan Sebastián Elcano, es un apasionado del mar, e inmediatamente se presta a venir al fin del mundo, si hiciera falta, y empieza una relación de amistad que nos está, al equipo, a Alex, a la tripulación, a todos, ayudando a cambiar la forma de pensar. Manuel Maqueda es profesor de Economía Circular y Economía Aplicada en la Universidad de Harvard y es parte fundamental de este proyecto desde hace un año y me gustaría, Manuel, que compartieras tu historia personal. Hay 3 hitos de tu vida y de tu carrera que a mí me han impresionado mucho. Por supuesto, el crucero de instrucción. Me parece que un madrileño que se busca la vida para embarcarse. A los madrileños que navegamos somos los más peligrosos. Sí, claro. O sea, cuando me llamaste no me lo podía creer porque como se juntaban un montón de pasiones mías, de verdaderas pasiones, ¿no? en este desafío. Pues yo soy madrileño, que navega, existimos. Y yo era un niño enamorado de la vida. Si habéis visto los niños cómo se asombran, ¿no? Y cómo se fascinan con los animales, con los insectos, con las plantas, con todo. Yo era así y sigo siendo así. En el fondo sigo siendo así, gracias a Dios. Y yo quería ser Félix Rodríguez de la Fuente. Soy también de esa generación que todos queríamos ser, o algunos, como Félix Rodríguez de la Fuente. Quería ser biólogo, mi cuaderno de campo. Y luego también quería ser aventurero. Empecé a descubrir los libros de aventura, las grandes gestas, y empecé a devorar libros de ficción y también libros de historia, ¿no? Naufragios, ¿no? De Cabeza de Vaca, o Jornada de Mago y Dorado, yo qué sé, esas aventuras increíbles, y descubrí también ese mundo de la exploración, ¿no? De las grandes gestas de los españoles, ¿no?
Y sí, yo quería ser biólogo, quería ser Félix Rodríguez de la Fuente, pero luego mi familia me dijo, no, mira, eso no vale para nada, tú debes hacer otras cosas. Y terminé estudiando Ciencias Económicas, Empresariales y Derecho en 3 universidades y aprendí idiomas y me convertí en esta especie de cerebrín, ¿no? Pero yo no quería eso. Y tenía que hacer la mili y yo tenía claro desde siempre que yo quería hacer la mili. Todos mis amigos se libraron, todos objetaban, ¿no? En pies planos, no sé, yo quería hacerlo. Porque quería ir en el Juan Sebastián Elcano. Y bueno, claro, poca gente de Madrid pedía ir a Cádiz y fue fácil, la verdad es que fue fácil. Como marinero de segunda, lo más bajo del escalafón. Yo lo disfruté un montón. Decían allí, bueno, en mi categoría decía, si algo se mueve, saluda. Y si no se mueve, lo pintas. Haciendo eso. Pero bueno, había mucho más que aprendí. Eso es una simplificación. Y como yo era entonces patrón de yate, monitor de vela, había estado navegando mucho. Yo era el único raro de mi colegio que no sabía nada de fútbol, pero que navegaba, todo eso. Que tenía héroes como los que has dicho, que los que he mencionado. Mi héroe, el tuyo era Félix Rodríguez de la Fuente, Sí. El hombre y la tierra, ¿no? Exacto. El mío fue Sebastián Álvaro con Al filo de lo imposible. Ah, qué bueno. Con el tiempo tuve la enorme suerte de hacer muchas expediciones con él al Himalaya. Creo que debe estar por algún sitio. Hasta por aquí. Genial. No, quiero decir que los medios de comunicación, las aventuras bien contadas, tienen un impacto en la gente, Sí, en claro, inspirar aficiones y... Ajá. No, desde luego. Y eso me puso en un camino. Entonces, la vida dio un montón de vueltas y yo terminé yéndome a Estados Unidos. Esta es una buena aventura, porque empecé a trabajar aquí en empresas, me aburría como una ostra, la verdad. Y junté todas mis vacaciones y me decidí ir a Alaska y al Ártico a caminar. Y se unió una chica que conocía un poco y bueno, nos atacó un oso, se torció un pie, un montón de aventuras. Terminamos enamorándonos y yo me mudé a California. Y ahí descubrí todo el universo del emprendimiento, de las startups. Y participé en muchas startups que tenían impacto, ¿no? Y algunas relacionadas con el mar. Y me convertí en profesor de emprendimiento en la Universidad de California, Berkeley, de emprendimiento de impacto. Y por aquel entonces conocí a otro marino, que era el capitán Moore. Capitán Charles Moore es un hombre que descubrió lo que llamaban la gran mancha de basura del Pacífico, ¿no? Se hablaba de un continente flotante de basura. Yo lo conocí en 2008 en San Francisco y me di cuenta que había un problema emergente muy importante que no tenía ni nombre y que no se hablaba de él. Dije, pues yo quiero hacer algo al respecto. Y ahí empezó mi trabajo con la contaminación por plásticos, ¿no? Era una época donde buscabas en Google contaminación por plásticos y no había nada. Era un montón de resultados sobre contaminación X y sobre plásticos, pero contaminación por plásticos no existía. Entonces, pues un poco de forma casi unipersonal empecé a juntar a la gente que lo conocía, les junté en el campus de Google, hicimos un primer diseño estratégico de ese movimiento y fijaros que justo hoy se están reuniendo en Ottawa, en Canadá, representantes de 170 y pico países para la preparación de un tratado internacional que va a ser el más grande acuerdo ambiental después de los tratados del Acuerdo de París para limitar la contaminación por plástico. Incluso ese término que se empezó a acuñar entonces. Fundé la Coalición contra la Contaminación por Plásticos, que unía a 300 ONGs de todo el mundo comprometidas con aquello. Y entonces hice una cosa que me cambió la vida. En aquel entonces no había muchas imágenes de contaminación por plásticos, aunque no os lo podéis creer porque ahora abres tu Instagram o tu Facebook, tienes un montón. No había tantas. Yo sabía que en una isla muy remota, en la mitad del Océano Pacífico, del lago Español, había un pequeño atolón, el atolón de Midway, que tiene apenas 3 kilómetros de largo, es decir, te lo recorres en un ratito, pero está rodeado de agua en 3.000 kilómetros a la redonda. Está entre, digamos, California, Japón, Hawái y Alaska, ahí en el medio, ¿no? Y este lugar, que es un santuario de vida marina, recibe la visita de millones de aves marinas que anidan ahí, albatros de Laysan. Estas aves, durante millones de años, han aprendido a alimentarse en el Océano Pacífico. Y en la actualidad, lo que ponen sus huevos en la isla, nace el pollito, y los padres se turnan a ir a por alimento. Y lo que traen en sus buches es plástico, que han confundido con comida y se lo regurgitan a los polluelos.
Entonces yo junté un grupo de artistas y dijimos, hay que ir ahí a documentar esto. Y claro, el ver el cadáver de un polluelo, ¿no?, lleno de tapones de botella, maquinillas de afeitar desechables, pelotas de golf, encendedores, bolígrafos, era increíble, era algo alucinante. Y fue como mirar en el espejo, ¿no?, de nuestra sociedad. Y ese corazón de enamorado en el mundo natural se rompió, ¿no? Cuando se rompe el corazón, un poco como cuando se rompe el átomo, hay mucha energía que sale de ahí. Es la energía que me sigue guiando, ¿no? Siempre bien integrada, compasiva, porque es algo que no queremos nadie que ocurra en este tipo de cosas, ¿no? Y ahí empezó mi interés por la economía circular, que es la economía, en el fondo, es el sistema operativo de nuestra sociedad, o uno de ellos, y vi que era un problema de sistema operativo, no era un problema ni de mala intención, era un problema evolutivo. Tenemos que evolucionar ese sistema operativo. También estando ahí en la isla, me acuerdo estar fotografiando, estábamos haciendo una película, esa película la podéis ver en internet, Albatros, se llama Albatros de Film, cientos de millones de gente la ha visto, ha ganado premios, se ha proyectado en Naciones Unidas, etc. Y estando ahí fotografiando, estaba en lo que parecía un prado, pero si te fijabas, no era un prado, sino que era una pista de aterrizaje militar. Allí hubo una base militar en la Segunda Guerra Mundial. Y con el tiempo la hierba había surgido entre el asfalto. Entonces ahí empezó también mi interés por la economía regenerativa. Entonces yo volví, con toda esa energía, pues me creé el primer programa en educación superior online de economía circular aplicada en la Universidad de California, Berkeley. Luego lo llevé a la Universidad de Harvard. Y recientemente he creado también el programa de la siguiente derivada, que es la economía regenerativa, ¿no? Y mis alumnos son gente como vosotros, como nosotros. No estoy en la división de educación continuada, entonces llego a líderes, a muchos directivos, jefes de sostenibilidad, y es maravilloso tener ese punto de acupuntura también, ¿no?, en el sistema operativo que es nuestra economía. Entonces, cuando tú me llamas y me dices, mira, y me empieza a hablar del Cano como si no supiera nada. Detrás tenía una maqueta del Cano. Hacemos un zoom, una pequeña capilla sistina donde tenía todos mis recuerdos del Cano, yo qué sé, y libros de historia por todas partes, y me habla de Elvira Roca, de Alex Pella. Intentaba contener mi... Elvira Roca, que la mencionas, es la madrina del barco que patroneará a Alex, que ya está navegando Alex. Hace unos días me llama para decirme que no podría asistir hoy aquí, y inmediatamente llamo a Vicente, el director de la Fundación Rafael del Pino, que con su agilidad y optimismo habitual me dice, Ignacio, no te preocupes, creo que tengo a la persona perfecta para sustituir a Elvira esta noche. Elvira, le mandamos un saludo, que estará por streaming. Ya lo creo. Y Vicente me habla de Lola Higueras, a quien yo no conocía, y voy a esa herramienta global que hace el mundo mucho más pequeño y mucho más rápido, que se llama Google, meto tu nombre y me quedo sorprendido de encontrar a una mujer pionera que ha vivido frente al mar, sobre el mar y bajo el mar. Así es. Y que tienes una historia apasionante que te pido que nos cuentes, vinculada a la Armada Española, a la sociedad geográfica y al mar. ¿Cómo es esa historia, Lola? Bueno, pues es la historia de mi vida, efectivamente, una historia frente al mar, siempre lo digo cuando tengo oportunidad, sobre el mar y bajo el mar. Sobre el mar porque mi vida ha estado dedicada siempre, en el Museo Naval, siempre. Es mi institución de referencia desde que salgo de la universidad, ha sido mi vida, más de 40 años, y me dedico a lo que era mi pasión, la investigación histórica. El Museo Naval en aquel entonces tenía uno de los más importantes archivos históricos americanistas de Madrid, de la época de la Ilustración, las grandes expediciones científicas, y yo con ese me faltaban unos meses para terminar y queda un puesto libre en el Museo Naval, el único puesto que en ese momento había de investigación. No había mujeres, era una época todavía de pioneros en ese sentido. Y bueno, con esa audacia de la juventud me voy directamente a ver al almirante Guillén, que era un personaje verdaderamente mítico dentro de la historia marítima, académico, hombre muy culto y visionario, un hombre muy creativo. Y pido audiencia con él y nos sentamos allí en la gran mesa filipina del patronato. Bueno, ¿y qué quieres tú?, me dice el almirante.
almirante, yo lo que quiero es entrar en el Museo Naval, pero todavía no tengo la licenciatura. Entonces, ¿qué hacemos? El almirante me tiene que esperar. Es mi vocación, es mi vida. He estudiado americanismo para investigar la historia de América, es mi vocación. Y el mar es mi elemento. Ya se me queda mirando y voy a tener que pensar. ¿Tú cuándo vas a acabar? Almirante, en junio. Pero seguro, ¿no vas a suspender? En junio. Pues hala, a estudiar, que te voy a esperar. Una cosa increíble, una empatía inmediata que duró el poco tiempo que pude compartir con él, porque murió 3 años después de entrar yo en el museo. Y ahí empieza mi vida sobre el mar. Pero casi inmediatamente, Guillén, que como digo era un visionario, era un hombre muy creativo, estaban empezando las primeras excavaciones de Cousteau y los primeros hallazgos arqueológicos de submarinos, subacuáticos. Y me llama una mañana y me dice, oye, ¿a ti el mar te gusta? Almirante, me apasiona, es mi elemento, he debido ser pez en la otra vida, es mi elemento. Y además soy una magnífica nadadora, he nadado kilómetros con mi padre, soy... Como buceadora, ¿hasta qué profundidad has bajado? 75 metros, 76, Wow. con mezcla especial. Entonces, bueno, me dice, ¿tú querrías que yo te forme como buceadora y montamos aquí en el museo una sección de arqueología submarina? Y digo, ¿cuándo, almirante? ¿Dónde? ¿Cuándo? Mañana. Entonces, en ese momento la Armada no tenía todavía mujeres en el centro de buceo de la Armada, existía naturalmente. Y Guillén me formó con un buzo civil, amigo suyo, que es un hombre, un gran pues, empresario, Saludes, que ha tenido conmigo una generosidad que yo nunca olvidaré. Él tenía su barco, tenía sus equipos de última generación, porque era un hombre con mucho dinero, y en aquel entonces había una gran diferencia entre bucear con equipos de última generación a bucear con los equipitos que teníamos por aquí. Y yo tuve la fortuna inmensa de que este hombre se volcó. Bueno, era muy amigo de Guillén, pero también tuvimos una relación extraordinaria y me formó, yo creo que estoy formada de verdad en el mundo subacuático. Es decir, este hombre me enseñó todo lo que él sabía de muchos años de buceo y yo tuve la fortuna que he tenido siempre en la vida, porque la verdad es que mi mayor fortuna ha sido convertir en profesión mis grandes aficiones, mis grandes, en fin, atracciones. Y este hombre, pues, me formó extraordinariamente bien y yo conocí ese mundo maravilloso que es, yo creo que imposible de trasladar a los que no hayan tenido esa experiencia. Es un mundo donde se mezcla lo espiritual y lo físico en una armonía extraordinaria, en ingravidez, en un mundo silencioso pero rumoroso, lleno de vida, lleno de color, bueno, según la cota, pero si enciendes una luz a gran profundidad surge de nuevo esa explosión de color. Y es un mundo en el que yo me movía con una facilidad extraordinaria. He tenido esa suerte, una adaptación absoluta al medio subacuático. Entonces montamos en el Museo Naval en época de pioneros realmente. Por eso a mí los periodistas que les gusta tanto la novedad me llaman la primera buza de la Armada. Bueno, en cierto modo, pocas mujeres, en ese momento no había mujeres en el Centro de Buceo de la Armada y el Museo Naval es Armada Española. Pues en ese sentido podemos dejarlo así. La cuestión es que sí, fui buceadora profesional, arqueóloga, en tiempos de pioneros de la escafandra autónoma, un poco como nuestros amigos buzanos a los que me he dedicado tantos años también, del siglo XVI, auténticos héroes anónimos de la carrera de Indias. Y ese mundo subacuático me abrió, porque claro, es un momento temprano de la arqueología subacuática y el Museo Naval, con Guillén a la cabeza, se pone, digamos, a la cabeza de ese movimiento que empieza en este momento, de esa disciplina científica y, claro, no hay dinero para hacer excavaciones, eso es una cosa carísima y impensable en ese momento, pero sí capitaneamos una cosa que era esencial, que es poner en valor nuestro patrimonio subacuático. Yo me moví por universidades, por centros de buceo que empezaban, congresos, etcétera, para difundir esta actividad, para poner en valor y para aleccionar a la gente
que ya empezaba a lanzarse al agua para que no tocaran nada. Porque es que muchas veces la gente piensa que la arqueología submarina es una cosa muy vistosa, que el oro que brilla ahí en el agua, pero no es así. Hay campos enormes de poseidonias que a veces aflora un cuello de ánfora, un vestigio que te hace pensar, además de la información que tú puedes tener de archivo, que esa ha sido otra de mis grandes dedicaciones, el archivo. Por eso hablo con tanta pasión, pero también con tanta convicción, porque lo que yo os voy a decir hoy lo he aprendido en los archivos, en los escritos originales de la época. Y eso te acerca mucho a la verdad histórica. Lola, por eso te quería preguntar, por tu faceta como historiadora, uno de tus grandes personajes que has estudiado en profundidad es Juan Sebastián Elcano. ¿Sí? Me gustaría preguntarte, también hablando de liderazgo, ¿cómo es el liderazgo de Elcano cuando toma el control de aquella expedición que hoy recordamos y le permite culminarla? Y siguiendo con la pregunta, cuando la culmina, ¿cuáles son esas importantísimas consecuencias de la primera vuelta al mundo para la humanidad? Pues lo primero que hay que decir, yo creo que la gente a veces no lo conoce, porque mucha gente habla de la vuelta al mundo de Magallanes. Magallanes nunca tuvo en su cabeza el proyecto de vuelta al mundo. Magallanes era comandante de una expedición al Maluco, abrir una vía española para acceder al Maluco, que es el gran reto entre Portugal y España en la época, los dos grandes imperios marítimos. Y lo que Magallanes ofrece a la corona española es una ruta por territorio de influencia española que alcance las Molucas. Naturalmente, a través del Atlántico, encontrando un paso que ya había aparecido en alguna cartografía de la época, no se situaba bien, pero se decía que había un paso, que por cierto, los mapas originales estaban en los archivos portugueses y Magallanes entró en algunos archivos secretos y se llevó documentación que es la que ofreció al rey de España después como testimonio de que era viable el proyecto que él presentaba. Os podéis imaginar que los portugueses, que ahora lo quieren con tanto afán, lo odiaron de tal manera que lo que voy a contar a continuación es absolutamente real. Es decir, Portugal intenta por todos los medios que Magallanes no ofrezca este proyecto al rey de España, envía emisarios, lo arrincona, lo amenaza, pero Magallanes ha hecho ya su opción, su elección, sabe que el único imperio que puede, por medios, tecnología, buques, etcétera, hacer prosperar su proyecto y ha elegido a España. Y ojo, él se hace vasallo del rey de España. Magallanes no es un extranjero cuando dirige la expedición al Maluco. Esto es otra cosa que la gente no conoce, pero la Academia de la Historia dejó bien claro. Y es muy importante. Magallanes, en el momento en que comanda la expedición al Maluco, es vasallo del rey de España. Es una empresa española desde el primer momento. Eso es importante decirlo porque no es generalmente conocido. Lo que quiero decir, y es lo que nos importa hoy, es que Magallanes conduce la expedición con muchos méritos, porque para mí el mérito de Magallanes, el más importante de todos, es el estrecho, el paso del estrecho, la consecución de la localización del estrecho, que es un estrecho laberíntico, terrorífico, incluso hoy día con medios importantes de orientación, y Magallanes demuestra ahí, desde mi punto de vista, su genio. Pone buques pequeños, embarcaciones menores que van delante para ver hacia dónde van los brazos, estudia la salinidad del agua para ver cuál es más salada y cuál le va a conducir al océano y cuál es un brazo que va a tierra, etc. Pone vigías en las partes más altas del estrecho. Ahí demuestra Magallanes su perseverancia, su formación, un gran marino y su genialidad en ese punto. Pero el Pacífico, que es lo que a todo el mundo le llama tanto la atención, es importante decir que si bien fue la primera navegación de europeos por el Pacífico, que va a tener tanta trascendencia en las consecuencias de la vuelta al mundo, porque el mundo ensancha, la bola del mundo se ensancha gigantescamente con el Pacífico, que no se conocía, se pensaba que estaba muy cerca, el propio Magallanes, cuando pasa el estrecho, dice, estamos al lado ya, quedan meses de navegación hasta llegar a Se descubre que el mundo es mucho más grande de lo que se había calculado. Mucho más grande, es uno de los resultados que ahora os comentaré, ¿no? El mundo es mucho más grande de lo que se imaginaba. Alex, desde tu punto de vista como marinero, ¿cuántas veces has imaginado aquel viaje
¿Y cómo interpretas o cómo crees que eran aquellos marinos del siglo XVI para conseguir lo que hicieron? Bueno, imaginarlo lo he imaginado siempre, siempre que te embarcas. ¿Por qué? Porque el medio es el mismo y yo me siento marino como ellos. Entonces, claro, te proyectas, a ver, hablando de las distancias y contextualizándolo, ¿no? Y, bueno, mi versión, yo no soy historiador, soy navegante actual, es que eran unos tíos, unos máquinas, hablamos en plata, unos tíos bregadísimos. Y para mí hay dos cosas que me impresionan. Uno es el aspecto psicológico, porque como acaba de explicar Lola, ellos no saben lo que tienen por delante, siempre saben lo que tienen por detrás. Sabiendo que encima, además, ellos navegaban en plena autosuficiencia. Es decir, tú vas avanzando, pero los víveres, todo te van bajando, y la gente, porque iban muchos. Entonces, tú sabes dónde te puedes abastecer por detrás o dónde puedes parar, la columna de humo, si te paras, y si los que viven ahí te van a atacar o no. Esto lo sabes, pero no lo que tienes por delante. Entonces, ese aspecto psicológico de controlar a nivel del liderazgo, que es lo que hablábamos hoy, me parece bestial. Me parece bestial cómo aguantas y controlas eso, ¿no? Y luego el otro aspecto es uno que es difícil de valorar para mí personalmente, y es en la intuición. Y esto me ha interesado más tarde en mi carrera, porque, por ejemplo, nosotros navegamos con unos datos buenísimos, muy precisos, de todo. Del viento, de las nubes, de las olas, de la corriente, del hielo, de todo. Ya no de la cartografía, por supuesto, y del posicionamiento, esto ya lo doy por pasado, pero de lo que nos viene por delante, cómo construimos nuestra trayectoria, tenemos unos datos buenísimos y fidedignos y buenísimos, y cada año son mejores. Pero claro, ellos no tenían todo esto. Y dices, ¿cómo puede ser que no se estrellasen en el estrecho 1000 veces y tal? Entonces tenían una percepción de las cosas que yo no tengo. Es decir, pues te dice, sabes que el pájaro va para allá, ahí hay tierra. La nube tal, ahí hay tierra. Viene la nube con agua, el rol es del otro lado. El alga tiene este color, tal. Y tenían esto que nosotros no es imposible que tengamos, porque yo no vengo de esa escuela. Ellos estaban adaptados, esto que decía ahora Lola con el tema de sanidad, adaptados, integrados absolutamente al medio. Yo quería poner en valor, porque es muy importante que lo pensemos, que nos pongamos en ese momento, que España, que en ese momento es la potencia puntera realmente desde el punto de vista científico, porque la Casa de Contratación es un emporio de ciencias, es la institución más importante que hay en Europa en ese momento, desde el punto de vista de astronomía, ciencia, etcétera. España tenía en ese momento tecnología puntera de navegación, pero estamos hablando de la ballestilla, el astrolabio, la ampolleta para medir el tiempo, no había cronómetros hasta el siglo XVIII, con lo cual la longitud no se puede calcular, o con mucha inexactitud, sí la latitud, pero no la longitud. Y hay que pensar que estos barcos del XVI, que tienen una tecnología transformada, porque la navegación oceánica que abre España en la Edad Moderna es uno de los grandes gestas de la historia de la humanidad, cómo navegamos con éxito el océano, cambia los sistemas de orientación en alta mar. Los buques hay que adaptarlos también. Los alimentos, estamos ya hablando de una primera amenaza de escorbuto. En el Pacífico será mucho mayor, pero el Atlántico también. A veces las navegaciones se alargan y en lugar de 3 meses son 6 o son 7. La conservación de alimentos, etc. Es un mundo donde España va a ser pionero desde la ciencia más puntera de la época, pero que es incomparable si hablamos con la técnica de navegación hoy día. Son barcos pequeños, de tonelaje pequeño. Estamos hablando de la Victoria. Pero por eso decía yo que hay una cosa que nosotros no podemos tener, porque vivimos en un mundo de pantallas y de representación. Pues tenían una intuición, eran como, yo siempre digo que el marino es un bicho que vive en superficie. Tienes los animales que van dentro del agua, los que van por arriba, y el marino es uno que va en superficie. Entonces ellos tienen una visión del color, de la forma de la ola, de todo, que a mí me cuesta. Yo no llego a eso. Y tratas de apagarte todo, de ir a ciegas y mirar solo el cielo, y te cuesta definir una trayectoria. Aquí ellos lo tenían esto. Sí, y una cosa muy importante que en ese momento se valoraba mucho, que era la experiencia de haber navegado, la experiencia. Por eso tú me preguntabas, volviendo un poco al tema del liderazgo, ¿qué pasa cuando el Cano emerge de ese mundo de grandes marinos, unos más valiosos que otros, pero en fin, de marinos importantes que Magallanes ha ido apartando
ha ido quitando los capitanes puestos por el rey de España y ha hecho en su capa un sayo, porque esa es otra historia que habría que comentar en su momento. Magallanes no cumple las capitulaciones que firma con el rey, no las cumple, desde que sale, desde que zarpa. Pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que sí es muy importante es que Magallanes va a navegar a la portuguesa, es decir, sin contar con la compañía, con la marinería, la experiencia de los hombres de mar. Y España navegaba con consulta a la compañía. Y eso crea un malestar de entrada monumental. Es decir, Magallanes no tiene empatía ninguna ni con las tripulaciones ni con los capitanes. Es un secretismo total, no saben a dónde van, no comunica las derrotas. Es, desde que salen, un problema monumental. Y cuando Magallanes muere, cosa que conviene extraordinariamente a la vuelta al mundo, porque Magallanes nunca tuvo en su cabeza la vuelta al mundo, nunca, ni la hubiera dado, porque conseguir la vuelta al mundo suponía el camino portugués y Magallanes estaba buscado a muerte por los portugueses. Él hubiera intentado el retorno, como hizo la Trinidad, desgraciadamente luego, de volver por el estrecho otra vez y hubieran muerto todos en el Pacífico. De hecho, Elcano evita hacer escala en esa parte de la ruta de Timor hasta Cabo Verde, que tiene que parar porque si no se mueren. Y ese tramo, Alex, ¿cómo? Espérate, porque esa historia hay que contarla porque es muy importante. Esa historia es muy importante, la de Cabo Verde, porque es otro punto esencial del liderazgo de Elcano. Cuando Elcano emerge, lo primero que pasa es que empiezan a navegar a la española. Lo primero que hace Elcano es consultar a la tripulación. Y hay desavenencias, es decir, el piloto dice una cosa, el contramaestre dice otra, los marinos con experiencia dicen otra, pero Elcano escucha y luego toma la responsabilidad de la decisión. Eso es un líder. Y cuando toma esa decisión, convence a la gente que no estaba de acuerdo de que esa es la solución. Eso es el líder. Y Elcano, además de un gran navegante, que lo fue, sin duda ninguna, hombre de gran experiencia y gran navegante, valiente, valeroso, era un líder. Ese es el primer puntazo de liderazgo fundamental. El segundo, que a mí me emociona siempre, que lo recuerdo, es cuando después de esa navegación brutal por el Índico, por el laberinto del Índico, por los 40 dientes, que eso lo conocen muy bien los navegantes actuales, es uno de los mares más procelosos, más brutales de la tierra, pero Elcano sabe que si sube por la ruta, que si navega por la ruta portuguesa lo van a apresar. Y entonces los convence de que tienen que ir por el Índico Sur, por los 40 rugientes, por la latitud 40 sur. Brutal, con un barquichuelo averiado, con unas tripulaciones enfermas, con hambruna, porque no han conseguido habituallarse, y con una nave que no consigue ceñir, porque son unas voladuras muy sencillas. Pero Elcano de nuevo los convence. Yo conozco esa zona, yo conozco los vientos, vamos a ir por ahí más seguros que por arriba. Y los convence de nuevo, el líder de nuevo. Y hay un momento que yo creo que es crucial para la vuelta al mundo, crucial. Después de todas estas aventuras, con el barco averiado, con las tripulaciones enfermas, desanimados hasta la extenuación, hay un momento en que las tripulaciones dicen, no podemos seguir, el barco está averiado, la arboladura, nos falta un palo, las velas están rotas, estamos agotados, no podemos. Vamos a Mozambique, vamos a quedarnos en alguna isla de estas que encontremos con indios amigables. Y entonces, ahí, ese para mí es el momento crucial de la vuelta al mundo, porque Elcano, de nuevo, coge a sus hombres y les dice, estamos agotados, parecemos vencidos, pero el honor es superior a la vida. Tenemos que devolverle al rey sus especias y hacer triunfar la expedición. La carta que le escribe al llegar a Sanlúcar. El honor está por encima de la vida, ojo. A unos hombres que se están muriendo. Y otra vez Elcano consigue que los hombres digan, adelante. Ese para mí es el momento crucial de la vuelta al mundo, porque ahí podían haberse quedado ya, definitivamente. Y esa vuelta al mundo
bueno, tiene enormes consecuencias. Establece las rutas del comercio marítimo, demuestra el diámetro real de la esfera terrestre y un mundo mucho más grande de lo que se pensaba. Y Manuel, muchas más cosas, ¿eh? y muchas más cosas que no tendríamos tiempo de contar. Pero sí vamos pero me a decir, encantaría, pero no hay vamos a decir tiempo. brevemente, para que no te pongas nervioso muy rápidamente. Pero hay que decirlas, hay que decirlas. No, termino porque verdaderamente está casi todo dicho, pero hay que decir que hay un nuevo elemento más muy importante que caracteriza al Cano. Y es que el Cano sabe lo que está haciendo, es consciente de la importancia de lograr la vuelta al mundo. Yo digo que hay muchas gestas casuales en el mundo que han generado grandes transformaciones, pero el hecho de la conciencia de lo que uno está haciendo es muy importante, le da mucho valor, y el Cano lo sabe, y está dispuesto a dejarse la vida en ese empeño. La prueba es que cuando consiguen, bueno, en Cabo Verde hay un episodio rapidísimo que os cuento solo por lo que voy a decir a continuación, que es que el Cano tenía pensado, porque están ya medio muertos, parar en esa base portuguesa y que los habitúa allí, en fin, coger agua dulce, en fin, reparar un poquito la nave. Pero tenía pensado contar la historia de que venían de América y que un temporal los había arrastrado hasta allí. Pero, amigo, unos tripulantes que bajan a tierra con unas poquitas de especias para ver si hacían negocio, descubren el pastel y los portugueses comprenden que vienen de las Molucas y no de América. La nao Victoria tiene que escapar. Bueno, tienen que zarpar como estaban, Hay 13 que se quedan en tierra, que quedan presos. que es muy importante lo que voy a decir a continuación. Que en su... 13 personas, 13 tripulantes que quedan apresados por los portugueses. Y ellos zarpan con lo que tenían, sin habituallarse, sin agua dulce y sin nada. Y en esa situación llegan a Sanlúcar de Barrameda. Y se da ese hecho emocionante del Cano que nada más tomar tierra escribe al rey. Y los dos elementos esenciales de esa carta maravillosa son: Señor, hemos logrado dar la primera vuelta al mundo. Más en castellano antiguo, el párrafo dice: más saberá su alta majestad. Eso es. Lo que más debemos estimar y temer y tener Eso es. es que hemos redondeado toda la redondeza del mundo, explorado y redondeado toda la redondeza del mundo, navegando hacia el occidente y volviendo por el oriente. Eso es. Esa es la carta. Teniendo en cuenta, además, Y a continuación le pide que, por favor, negocie con el rey de Portugal, hablando de liderazgo, para rescatar a esos 13. ¿y por qué me lo quitas que lo iba a decir? ¡Qué bandido! Por eso lo he contado. Porque el Cano demuestra ahí el valor del líder que lucha por su gente. Lo que dice a continuación al rey, inmediatamente después de la vuelta al mundo: Tráelos de vuelta. me he dejado 13, tráemelos, rescátalos, pídele a los portugueses que te los entregue. Eso es un líder, desde mi punto de vista. El hombre que convence, que arrastra y que después ayuda y recupera a la gente. A mí No me nos da parece... tiempo a contar que hubo otra nave que intentó el tornaviaje con Espinosa. No nos da tiempo, Lola. No, ya lo sé. Pero bueno, eso lo que indica es que el Cano elige bien. Cuando elige el tornaviaje, contra lo que había ordenado el rey, porque el rey había dicho: no entréis en territorio portugués. Pero claro, el rey no estaba pensando en la vuelta al mundo, y el Cano sí, y no tenía además otro modo de volver con la situación que tenían los barcos y los hombres. Pero es muy importante, yo creo, hacer la consideración de que este viaje, esta gran gesta española, es probablemente la más importante de las navegaciones de la Edad Moderna, que es la época de las grandes navegaciones, hay que decirlo. Ponerse a la cabeza de eso, pues es mucho ponerse, pero que ese viaje realmente cambia la concepción, el conocimiento que Europa, la Europa renacentista, tiene del mundo. El mundo efectivamente es redondo, aunque ya esto es un convencimiento medieval. El mundo es redondo, el mundo, esto es lo más importante de todo, lo dominante es el mar, no la tierra. Las 3/4 partes del universo son mares, agua.
es muy importante, porque Ptolomeo había situado una serie de tierras incógnitas que hacían imposible la navegación, según él, y multiplicaban la presencia de tierra en el planeta. Es muy importante que la vuelta al mundo da fe de que las 3/4 partes de la Tierra son mares, que el Pacífico es gigantesco y añade casi 1/3 más a la circunferencia conocida de la Tierra, calculada desde la antigüedad. Y, por otra parte, que también yo creo que es muy importante, que la Tierra, el planeta es navegable. Los pueblos pueden conectarse por la mar. El comercio se abre y España hace la última y gran proeza de la edad moderna, la primera globalización. España monta, a través de 2 océanos y un continente, la primera gran globalización Oriente-Occidente, que funciona los 3 siglos que España permanece en la administración de América. Gracias, Lola. Se demuestra que el planeta es mucho más grande de lo que se pensaba y hoy parece, Manuel Maqueda, que el planeta se nos está quedando pequeño. ¿Cuál es tu interpretación del tamaño? ¿Se nos queda pequeño? Se ha quedado objetivamente pequeño en cuanto a la capacidad de carga. O sea, una isla, por ejemplo, se imagina una isla, tiene una capacidad de carga. Los recursos hídricos que tiene, los alimentos que se pueden cultivar, la cantidad de gente que puede vivir ahí, una capacidad de carga. Nuestro planeta es una isla en el espacio y su capacidad de carga se mide en 9 límites planetarios, 6 de los cuales han sido sobrepasados y están en situación crítica. Se habla mucho del cambio climático, ¿no? Es solo uno de ellos y quizá no es el que está en la situación más crítica. Hay, por ejemplo, la biodiversidad, la integridad de la biosfera, integridad genética, integridad funcional, que es mucho más preocupante, los ciclos hídricos, los ciclos geobiológicos del fósforo y el nitrógeno, que son lo que necesitamos para alimentarnos. El 90% de la alimentación humana depende de esos factores limitantes, nitrógeno y fósforo. Hemos extraído combustibles fósiles, pero también agua fósil. Y el mundo se ha quedado pequeño. Por ejemplo, para mí uno de los momentos claves en mi vida, pasó desapercibido, creo, para mucha gente. A mí, yo todavía lo estoy digiriendo, fue en el año 2020. Estábamos preocupados, lógicamente, con la pandemia, pero en ese año ocurrió una cosa, y es que el peso, o sea, se puede negar el cambio climático, se puede discutir, pero el peso no lo puedes engañar. Si tú te subes a la báscula, pesas lo que pesas. El peso de todo lo fabricado por el hombre, por primera vez igualó el peso de todo lo natural que hay en el mundo. Todos los árboles, plantas, bosques, animales, etc. Todo lo biológico y todo lo técnico igualaron su peso. Porque todo lo que el ser humano fabrica, de una manera lineal, que extrae, fabrica, tira, extrae, fabrica, tira, extrae, fabrica, tira, todo eso se duplica cada 20 años, es una función exponencial. Entonces eso fue como el gran golpe de campana que nos indica que estamos en otra era, en el antropoceno. Para daros algún ejemplo, por ejemplo, el peso, la masa de todos los animales que hay en el planeta, marinos y terrestres, incluidos nosotros, seres humanos, el peso deshidratado es unas 4 gigatoneladas. Me preguntabas, una gigatonelada son 1.000 millones de toneladas, ¿vale? 4 gigatoneladas. El peso de todos los plásticos que hemos fabricado en los últimos 70 años, muy recientemente, un material súper ligero, plástico, son 8 gigatoneladas, es el doble, ¿vale? El peso de toda la vegetación que hay en el planeta, todos los arbustos, árboles, hierbas, etc., son 900 gigatoneladas. El peso de nuestros edificios, 1.100 gigatoneladas. O sea que no solamente es que la naturaleza esté estresada, sino que hay menos, se va reduciendo. Y dependemos de ella para que nos dé todo lo que se llama servicios de ecosistemas. No solamente la alimentación, el agua, la respiración. Dependemos y estamos en un acoplamiento bidireccional con esos sistemas. En realidad, nos daremos cuenta, Elcano tenía conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? De dar la vuelta al mundo, de sellar esa globalización. Nosotros ahora estamos empezando a tomar conciencia de verdad en el momento que estamos de nuestra evolución. Estamos en un valle también evolutivo en cuanto a nuestra conciencia.
de sostenibilidad de los sistemas naturales, de cómo funciona la vida, sabemos lo suficiente como para creer que sabemos, pero no lo suficiente para darnos cuenta que sabemos muy poco, y depende nuestra supervivencia de ello. Por ejemplo, el mar, que es el 90% del espacio vital que hay en el planeta. El 70% es superficie, pero el mar es muy profundo. Es el 90% de la biosfera, ¿no? Por daros una imagen, al año se fabrican unas 450 millones de toneladas de plástico, por poner ese ejemplo, de los cuales un 40% están diseñadas para convertirse en basura. Son embalajes. Estamos usando un material eterno para cosas que son basura. Un 30% de eso termina en el medio ambiente. Y más o menos se calcula en 8 millones de toneladas la cantidad de plástico que entra en el mar anualmente. Claro que nuestros cerebros, que no han evolucionado mucho desde el Paleolítico, es cierto, así lo dice, estuve hace poco hablando con Elsa Punset, neurocientífica, Nazaré Castellanos, buena amiga mía también. No ha evolucionado mucho. Nuestro cerebro no está preparado para la comprensión de esas cifras. Entonces, muchas de las cifras claves que necesitamos entender para realizar los cambios necesarios no las entendemos. Por ejemplo, 8 millones de toneladas de plástico, para visualizarlo. Si imagináis vuestra playa favorita del planeta, si os ponéis allí, imaginad 15 bolsas de plástico llenas de residuos plásticos, yogures, botellas de champú, todo lo que sean residuos plásticos, X. 15 en 1 metro lineal de playa. Serían, no sé, como 3 bolsas más o menos y otras 5 de ancho. Ahora hagamos una fila de 15 bolsas de plástico llenas de basura plástica por metro lineal de playa. Y ahora extendamos eso por todo el contorno de las costas de todo el planeta. Esos son 8 millones de toneladas de plástico. Pero bueno, el océano, donde ya no existe una sola playa en la que tomando una muestra aleatoria de plástico, de arena no encuentres microplásticos, o una muestra aleatoria de agua no encuentres aditivos tóxicos, en el fondo del océano es el último fractal de una serie de fractales oceánicos, hídricos, que empiezan con el medio celular, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos varios billones de células, millones de células. Y estas células, que son pequeños océanos, también están en problemas. Si hiciéramos un análisis de sangre de los que estamos aquí, 100% daríamos positivo por bisfenoles, bisfenol A, bisfenol S, sustancias perfluoroalcalinadas. Los científicos que están estudiando los efectos de las perfluoroalcalinadas en el hombre están yendo a archivo de la Guerra de Corea, a muestras de sangre congeladas de la Guerra de Corea para encontrar sangre humana que no las tiene. Es decir, ¿existe la naturaleza? Lo que existe en realidad son sistemas antropoterrestres acoplados bidireccionalmente. Es ilusorio pensar que existe el clima por aquí y la economía por allá. Estamos totalmente ante un mundo transformado, ¿no? Cuando un mundo transformado, pues se produce la solastalgia. La solastalgia es la sensación de pérdida, ¿no? Y también la sensación de que tenemos que evolucionar, que tenemos que cambiar, pero no sabemos cómo. Estamos un poco como estos líderes, ¿no? Frente a tú decías, que sabían lo que tenían por detrás, pero no por delante. Nos sentimos un poco así. Porque me decís, oye, Manuel, ¿y cuál es el sitio que lo está haciendo bien? La economía perfecta. No existe. Hay muchas prácticas muy buenas, pero no existe esa visión. Entonces, yo creo que ante estos cambios tan grandes de los cuales nos estamos empezando a dar conciencia, el cambio climático es la puntita del iceberg de la que se oye un poco hablar, pues tenemos que embarcarnos, ¿no? Con gran liderazgo y con gran valentía hacia un horizonte desconocido, como hicieron estos navegantes. Igual que era un cambio, la globalización, unir el planeta era algo inevitable, pero inimaginable. Para ellos era inimaginable una civilización globalizada, interconectada. Una civilización que vive en una alianza radical con los sistemas vivos, de forma regenerativa, que puede continuar dando valor durante generaciones y generaciones. Eso es inevitable, porque vivimos en una isla, pero es inimaginable hoy en día. Entonces tenemos que, de verdad, sacar lo mejor que llevamos dentro en cuanto a coraje, creatividad, liderazgo, etcétera, para
primero asumir dónde estamos, el acto de mirarte en el espejo con valentía, y segundo, el embarcarte hacia un lugar donde a lo mejor mucha gente no te quiere seguir. Alex, una interpretación más deportiva y un poco más optimista de cómo se ha quedado el pequeño, el planeta, desde el punto de vista deportivo. Tu pasión es el mar y tu forma de vida es la vela. Tu terreno de juego es el planeta. El trofeo Julio Verne completas la vuelta al mundo en 40 días, 23 horas y 30 minutos. Y ahora lo vas a intentar en el sentido contrario. Y cuentas con estos expertos, colaboradores, para darles enfoque de divulgar, de construir un mensaje. Has encontrado un barco que se había dado por obsoleto y por abandonado. Lo hemos recuperado y quieres ir hacia el oeste. ¿Cómo de diferente es el trofeo Zánico Elcano del trofeo Julio Verne desde un punto de vista deportivo? ¿Y cómo lo vas a encarar y qué crono crees que se puede hacer? Bueno, son muy diferentes porque uno va a favor de las borrascas. En el planeta las borrascas corren de oeste a este. En un barco a vela lo fácil es ir a favor del viento. Entonces nosotros el Julio Verne batimos el récord porque nos colocamos en medio del Atlántico delante de una borrasca que nos condució 3/4 partes del planeta, que fue increíble. Fueron 11 días en una línea recta que nos llevó hasta pasado, en medio del Pacífico prácticamente, pasado Nueva Zelanda. Esto, haciéndolo al revés, es inviable y es otro reto diferente. El Julio Verne se inició porque es el rápido y es un trofeo de velocidad. El trofeo Oceánico Elcano es un trofeo de dificultad. Es el más difícil, ¿no? Esa es la gran diferencia. Más difícil porque vas contra viento, olas y corriente. Entonces, luego hay varios pasos, hay 3 pasos importantes a nivel deportivo. La línea de salida es Sanlúcar de Barrameda, salida y llegada, bajamos al Atlántico y todo el paso sudamericano lo haces contra el elemento. Y entonces eso es una situación que no te sueles encontrar en estos grandes retos oceánicos, porque ahí el elemento es el que manda y ahí te para. Es que no vamos a poder pasar seguramente. Que no vamos a poder pasar quiere decir que, claro, el tren de borrascas corre así, tú pasas, claro, estamos hablando de un sitio que tiene esta peculiaridad, y lo vais a entender rápido. Planeta redondo, abajo está la Antártida y no hay tierra que pare ese mar que empuja ese viento. El único sitio donde se puede llegar a parar es la cordillera de los Andes, que es el final de Sudamérica y Cabo de Hornos, y la península Antártida. Eso crea un paso muy pequeño, que es Drake. Claro, eso es un chorro de corriente en el que no hay una remonta de fondo, la ola sube, el viento topa con la cordillera, tienes una aceleración, efecto Venturi, o sea que es el peor escenario. Entonces hay trucos. Claro, si Magallanes y Elcano lo hicieron con barcos que no remontaban, es que hay truco. Esto, Alex, encaja con una frase tuya que cuentas en el informe Robinson, en un making of, que dices, a mí me gustan los marrones, te los estás buscando. Bueno, no sé si están así, es verdad que me gustan las cosas difíciles. Correcto, me gustan las cosas difíciles porque sí, porque me gusta el desconocido, me gusta plantearme situaciones complicadas, bueno, soy así. Y por eso esto tiene un encaje perfecto con mi forma de ser y entenderlo. Pero sí, te voy a decir una cosa, cuando surgió el trofeo que se creó, o diría antes, cuando yo hago ese intento hacia el oeste que acabamos mal, eso ya causó sensación en la Bretaña francesa. Mucha gente dice, oye, te he entendido, ya sé lo que quieres buscar. Y lo que quiero buscar es ese no limit. No es más difícil todavía, pero es ese encontrarte enfrente al elemento y que sea el elemento. No un árbitro, no un reglamento, no una casa de seguros que te pare, que la decisión sea tuya. No sé si me explico, ¿sabes? Esto no se ve en cualquier otro reto. Esto llama la atención de los franceses, la Bretaña francesa es como el Silicon Valley de la oceánica, aunque no te gusten las comparaciones, Alex, pero es realmente donde ahí está la punta de lanza. Yo entiendo que esta gente tiene que estar como un poco celosa de decir, nuestro trofeo, No. escúchame, Sí. nuestro trofeo Elcano, nuestro trofeo Julio Verne está inspirado en una novela de ficción, La Vuelta al Mundo en 80 días, que ocurrió hace 100 años. El trofeo Julio Verne, que hoy está aquí, pero que custodia la Armada en la Torre del Oro de Sevilla, está inspirado en esa historia real de hace 500. Creo que es algo importante, ¿no? Sí, yo con lo que decía, perdón, te iba a interrumpir diciendo que no, es que la comunidad internacional, la vela oceánica internacional,
está muy contenta con esto. Claro, Y más los lógico. franceses, porque nos corresponde y nos corresponde a nosotros hacerlo. Eso es lo primero. O sea, aquí no hay trampa, es la realidad. Y eso a nivel, como decir, a nivel histórico. Y luego hay que entender que en el caso que decías, la Bretaña francesa, ellos dominan esa actividad. O sea, que haya otra gente que empiece a hacer cosas en sus países y en sus sitios, también les interesa y les conviene, porque además dominan la industria y muchas otras cosas, ¿no? O sea, que no, están realmente que yo el feedback que tengo es muy ilusionante. Tengo que decir que esto es un reto global. O sea, nosotros lo organizamos, yo voy a ser el primer challenger, digamos, de esto, lo cual para mí es un auténtico honor, pero que es un reto global, planetario, como lo es la vela oceánica. Alex, hablas de la dificultad a nivel técnico, meteorológico, de pura navegación, pero creo que también hablando de liderazgo hay un componente importante. Aquí está tu tripulación, Alberto, Alejandro, Lalú, la convivencia, el factor humano. Esto tiene una importancia enorme y el liderazgo, el saber liderar equipos para una convivencia tan extrema, tanto tiempo en esas condiciones, ¿cómo lo vas a gestionar? Bueno, los que se vienen conmigo son unos escogidos. Por experiencia he sabido escoger. Yo, además, he estado muchos años, de hecho, de segundo y partí una tripulación, porque no, las oportunidades, he funcionado sobre las oportunidades que tenía, entonces no he montado yo un proyecto. Entonces, me he fijado en muchos modelos y ahora tengo claro cómo lo quiero hacer. Entonces, primero te voy a decir una cosa que igual es un poco dura, y es que, por experiencia, sé que en este tipo de retos tan largos, los problemas, grandes problemas difíciles de resolver, te vienen por el humano. O sea, el barco te genera unos problemas técnicos que acaba resolviendo de una manera u otra. La meteo también, pues tal. Pero cuando tienes un problema dentro, ostras, a veces es lo más difícil de resolver. Entonces, yo he cortado la tripulación por la mitad, así me garantizo que tengo la mitad de problemas. Es un poco duro, pero soy muy básico yo, entonces esto es así. Y luego también porque es importante en la duración del recorrido. Yo tengo una estimación de este récord en 100 días. Entonces el espacio del barco, la convivencia, es muy importante y eso pues lo necesitas. Y los escogidos, pues bueno, he mirado un poco, contaré aquí 2 trucos ahora que nadie nos escucha, y es que, bueno, yo creo que es muy importante, como explicaba con la duración, tiene que ser primero gente entusiasta, que venga por la ilusión de hacer esto es evidente. 2, gente que sea respetuosa con los demás y que entienda también este liderazgo. Cada uno que tenga su parte de responsabilidad a bordo, y eso es muy importante, que se sienta partícipe. Y 3, gente educada, ¿no? Y creo que con esto, subiendo esta ecuación, encuentras gente. Yo no he hecho un casting, he tirado con bala y de momento estoy muy contento con lo que tengo, vaya. El Maxicat Victoria es un prototipo impresionante, son 34 metros de eslora, 17 de manga y 43 metros de puntal, que se construyó para una tripulación de 14 tripulantes. Alex, ahora mismo tienes 4 y tienes todavía una serie de vacantes. Lola, te voy a contar un secreto, y es que Alex está pensando en marcar una mujer, y yo con la vitalidad que tú tienes... Pues mira, te lo has buscado. Yo, como le dije a Guillén, ¿cuándo? ¿Dónde? ¡Ya! Tomo nota, Otra tripulante. tomo nota. Cumplirías 80 años haciendo el récord de la Vuelta al Mundo. Sí, yo tengo 78, voy a cumplir 79 ya, y el año que viene, si Dios quiere, estoy en los 80. Y Perfecta. Alex tiene previsto salir a por el Trofeo Elcano en diciembre 2025, porque hay que pasar hornos en el verano austral para minimizar esa complejidad. Ahí estaré. Con lo cual... Gracias. Manuel, a ti no te lo pregunto porque yo estoy seguro que si hay una plaza vacante, das tus clases en Harvard vía satélite. Sí, yo siempre se lo dije, Alex, que a mí es muy fácil meterme a bordo, que es difícil sacarme. Es una aventura... Soy consciente de ello, Manuel. Yo creo que es tan importante este reto que estáis planteando, tan magnífico para el prestigio de España, para poner en valor la figura del Elcano, y que vais a triunfar. Yo creo que todos los que estamos aquí, desde luego, os vamos a ayudar, y el espíritu unido de un pueblo español que no mira al mar, pero ojalá miremos cuanto antes, pues puede ser muy importante una cosa de este tipo, ¿no? Eso arrastra y crea una inercia muy positiva. Lo comparto y vuelvo a lo que dije al principio, cuando mi explicación,
y es que es la primera vez que yo noto tanto entusiasmo, ¿sabes? Y sobre todo el proyecto que estamos planteando va mucho más allá de lo deportivo. La herramienta principal es hay que contar una historia humana, y la herramienta es la vela oceánica, que, como yo bien digo, es el campo de regatas nuestro. O sea, mi circuito natural es el planeta. O sea, aquí tenemos una parte de una persona que nos puede explicar las consecuencias del ser humano sobre el planeta, ¿eh? Lo ha explicado antes muy bien. Y mi campo natural es el planeta, y la energía que mueve el barco es la energía que ya estaba cuando el Elcano estaba antes, que es la del viento, la corriente de las olas e incluso la solar para nuestros sistemas eléctricos. Es una energía de futuro y la que nos permitirá estar aquí, espero, muchos años más disfrutando de este maravilloso planeta. Hay que poner en valor también, para el que no conoce la mar, no conoce la navegación, que realmente esto tiene muchísimo sentido, tal como lo habéis planteado, porque yo creo que la navegación histórica y la actual, en el fondo, sigue dependiendo de la madre naturaleza. Es decir, ese es el gran enemigo del navegante, ¿no? Y yo, que quiero ser experta en el 16 y en el 18, que son dos épocas muy distintas en que España es potencia mundial, con una ciencia muy distinta, porque el 18 tenemos cronómetros, tenemos una tecnología de navegación muy superior a la del 16, y sin embargo yo tengo, que lo publico siempre que puedo, un texto del padre Las Casas, de una navegación del siglo XVI, y uno de Bustamante de Guerra, de la expedición Malaspina, de finalísimos del 18, buques equipados con todos los medios de la época, con cronómetros, con instrumentación avanzadísima, y son dos textos que parecen escritos por el mismo hombre, porque es el hombre ante la furia de la naturaleza. Es muy hermoso. Gracias. Hay mucho de eso en el Trofeo del Elcano, ¿eh? Mucho. Sí, lo veo. Bueno, pues, tiene mucho sentido. Yo creo que son las 8:25. Quedamos en terminar a las 8:30. Podríamos seguir hablando hasta medianoche. No, que te has portado bien. Yo creo que tú te has portado bien. Hay que pararte, Lola. Pero bueno, yo creo que es un tema apasionante. Es un tema que ya está en marcha. Hay un barco, hay una tripulación, hay un proyecto y hay un objetivo. Ese objetivo permitiría a Alex Pella pasar a la historia. Sería el primer marino en conseguir esos 2 récords. Y la idea, como sabéis, es hacerlo como se hizo hace 500 años. El barco ahora está sufriendo una transformación para hacerlo óptimo desde el punto de vista energético. Un barco reciclado, un barco sostenible, un icono, acompañado de tanta sabiduría, tanta pasión y esos 3 pilares que creo que son fundamentales: la historia, el deporte, la ciencia, el futuro. Y bueno, es un proyecto ilusionante al que, María, una vez más te agradezco que nos hayas permitido presentar en esta casa, que, como decíamos al principio, es sinónimo de libertad y de emprendimiento. Majestad, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir esta tarde, noche, con vuestra presencia y con todos vosotros. Gracias. Alex. Gracias. Manuel. Gracias. Lola.